escuchas esta novela en Bladesca Novelas Ligeras 1041 al 1050. Capítulo 1041, una herida extra, un conglomerado integrado, susurró Roland. ¿Qué? Víctor estaba aturdido. Si tiene alguna pregunta sobre mi plan, puedo explicarlo de nuevo. No, gracias. Roland agitó su mano. Creo que es un plan interesante, y parece factible. Solo quiero saber cuánto tiempo le llevará reunir suficientes fondos para ello. Los ojos de Víctor brillaban de alegría. Sabía que lo entenderías. Discúlpame por ser franco, Su Majestad. Si fuera un comerciante, definitivamente sería dueño de una gran cámara de comercio. Parecía que Víctor estaba degradando al rey al compararlo con un comerciante, pero Roland entendió que para un hombre de negocios del Reino del Alba, elogiar el talento comercial de alguien era la forma más sincera de adulación. El modelo de negocios sugerido por Víctor le recordó a Roland las compañías modernas que tenían un sistema integrado de producción, suministro y comercialización en el mundo anterior donde él había vivido. Nunca había esperado que escucharía un plan de desarrollo comercial tan detallado de un hombre de este mundo. Comparado con las cámaras de comercio convencionales, Víctor entendió conceptos más avanzados. El planeó incluir tanto producción como ventas en su negocio. Estaba dispuesto a proporcionar tecnología, emplear a un gran número de personas y ser responsable de sus propios beneficios y pérdidas. Roland pensó que esto también podría ser una oportunidad para él. En los últimos años, su dominio se había expandido rápidamente, pero también habían surgido muchos problemas de gestión. La mayoría de las industrias y proyectos en Greycastle eran operados directamente por la oficina administrativa. Los funcionarios tuvieron que pasar mucho tiempo administrando personas y fondos, lo que hizo que los departamentos gubernamentales tuvieran un exceso de personal y afectaron en gran medida la eficiencia administrativa del gobierno. Como los intereses personales de los funcionarios no tenían nada que ver con la situación de pérdidas y ganancias de estas empresas estatales, solo trabajaban de acuerdo con las órdenes del rey y hacían todo lo posible para mantener la estabilidad de estas empresas. En la etapa inicial del desarrollo, tales empresas, bajo el control total del gobierno, podían satisfacer rápidamente las demandas del reino y completar algunos proyectos de alto riesgo, pero no eran aptos para todos los esfuerzos económicos. Dadas estas realidades, Roland solo se había centrado en desarrollar industrias pesadas. Neverwinter no tenía suficientes trabajadores y la oficina administrativa no tenía suficientes funcionarios calificados para desarrollar industrias livianas. Era simple dar una orden, pero no siempre era fácil de llevar a cabo, incluso si solo fuera un proyecto de expansión, como construir otra planta de ensamblaje de motores de vapor, aún necesitaría mucho dinero y muchos trabajadores capacitados. Pero ahora, se dio cuenta de que tenía otra opción. Podría alentar la inversión privada y dejar que los empresarios organicen las cosas. No tenía ninguna razón para rechazar a Víctor, quien acudió a él incluso antes de adoptar tales políticas. Aunque era una compañía extranjera, cuyos beneficios inevitablemente se remontarían al reino de Aurora, no le importó mucho ya que su departamento de producción permanecería en Greycastle. Después de llegar a un acuerdo preliminar, Roland acompañó a Víctor a la puerta del castillo. Cuando esté listo, podré proporcionarle las nuevas semillas de algodón, pero debo decirle algo por adelantado. Si algún día alguien más quiere imitarlo, que acuda a la oficina administrativa. Solicitando las semillas, se las venderemos al mismo precio. Quiero ver tantos productos en el mercado como sea posible porque quiero que los precios sean más asequibles para mi gente. Espero que lo comprendan. Lo entiendo, Su Majestad, respondió Víctor, con una mirada confiada en sus ojos. Los mercaderes del Reino del Alba nunca le temen a la competencia. Mi padre siempre dijo que desde el momento en que nacimos, la competencia ya comenzó. Cuando estaba a punto de irse, Roland lo detuvo. Espera, tengo otra pregunta. Mi ministro descubrió que pagaste impuestos en la fortaleza Stronghold hace 6 años. ¿Por qué hiciste eso? ¿Era fácil para ti no pagar en ese momento? No. Víctor asintió. Sí, lo fue, pero en aquel entonces, el señor prometió que proporcionaría comodidades y protección para los comerciantes que pagaran impuestos. Hizo honor a su compromiso y nos protegió cuando estábamos viajando entre la ciudad fronteriza y la fortaleza Stronghold. Me alegra poder pagar algo de dinero para un entorno estable. Es algo bueno para un comerciante, pero, desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes prefieren gastar grandes sumas de dinero en sus mercancías que pagar por la estabilidad y la seguridad.
Al ver marchar al comerciante, Roland pensó, qué persona tan interesante y hombre de negocios. Serio, él servirá como un buen ejemplo para los empresarios privados en Grycastle y liderará la tendencia en el desarrollo de industrias livianas. Dio media vuelta, queriendo regresar a su oficina. De repente, Nightingale le susurró ansiosamente al oído: Su Majestad, Lightning ha vuelto, y parece que se metió en serios problemas. ¿Qué pasó?, preguntó Roland. No lo sé, yo acabo de recibir una llamada de Sylvie. Maggie la trajo de vuelta y la llevó directamente al hospital. El corazón de Roland se hundió de repente. Está herida. Llévame al hospital ahora. Sí. Nightingale extendió su mano y lo empujó hacia la niebla. Rápidamente llegaron al hospital y vieron a la niña acostada en la cama. Se sintió muy aliviado cuando abrió la puerta. Lightning yacía allí sin hematomas ni manchas de sangre. Ella respiraba pacífica y regularmente. Parecía que ya estaba fuera de peligro. Sin embargo, rápidamente notó que algo estaba pasando. Nana no parecía relajada, como solía hacer después de completar un tratamiento. En cambio, parecía confundida, fruncía el ceño con fuerza y miraba sus propias manos. Junto a la cama, Maggie estaba cuidando a Lightning y secándole el sudor de la frente. Parecía nerviosa e hizo una mueca cuando vio a Roland, como si hubiera hecho algo mal. Lightning tenía un sudor frío y gemía levemente, como si estuviera preocupada por una pesadilla. ¿Cómo está ella? Roland miró a Nana. ¿Dónde está la herida? Nana levantó la cabeza y lentamente señaló su propio pecho. Nightingale. Sí. Nightingale se adelantó, recogió a Lightning con cuidado, le quitó el abrigo especial contra el viento que Roland le había dado. Después de eso, ella comenzó a desabrocharle la blusa. Cuando ella reveló vio sus clavículas, de repente se detuvo. Su Majestad, esto es... Roland se acercó a la cama y vio una herida del tamaño de un pulgar a varios centímetros debajo de su cuello. Era particularmente llamativo en su piel blanca, pero solo era un arañazo. Normalmente, para una bruja, una lesión tan pequeña sanaría rápidamente sin tratamiento, y curar esa herida debería haber sido pan comido para Nana. Sin embargo, lo que Nana dijo lo dejó atónito. No puedo curarla, murmuró Nana. No importa cómo lo intenté, la herida simplemente no sana. Como si mi capacidad de curación simplemente dejara de funcionar. Capítulo 1042, Maldición mágica. Tu capacidad de curación dejó de funcionar. Nightingale se sobresaltó y luego se volvió para mirar a Maggie. Fue Lightning herida por un demonio mayor. Q masculló Maggie. ¿Qué? No. Ella respondió. Esta vez pudo escuchar lo que ella dijo. Fui yo la que le picó el pecho. Q. ¿Qué? Roland intercambió una mirada de sorpresa con Nightingale, y luego preguntaron, simultáneamente, ¿qué pasó en ese momento? Será mejor que nos cuentes la historia de principio a fin. Después de escuchar toda la historia, Roland frunció el ceño con fuerza. Según Maggie, Lightning había sido aterrorizado por un poderoso demonio que parecía un ser humano. Se habían mirado directamente a los ojos desde la distancia, para poder intimidarla, mientras había estado probando su nueva habilidad. Roland no pudo evitar preguntarse cómo el demonio logró mirar a una bruja volando a la velocidad del sonido. Esto sonó aún más increíble que las noticias sobre los demonios que luchan contra las bestias demoníacas en el campo de nieve y el nuevo descubrimiento que sugería que los monstruos esqueléticos también eran una especie de arma. Maggie dijo que en ese momento, solo había querido despertar a Lightning picoteándola. De lo contrario, ella habría seguido volando hasta que se tropezara con el enemigo. En cuanto a la razón por la cual la herida de Lightning permaneció sin cicatrizar, probablemente no tuvo nada que ver con Maggie. Ella no era capaz de causar una lesión así, y aunque lo fuera, nunca lastimaría a su mejor amiga Lightning. Dado eso, decidieron darle a la pequeña niña un examen exhaustivo para identificar la causa. Roland suspiró en secreto. Antes de su partida, él le había dicho repetidas veces que la seguridad era lo más importante y le había advertido que nunca debería aprovechar su nueva capacidad para adentrarse en un lugar peligroso. Sin embargo, resultó que, como hija de un explorador, simplemente no podía controlar su deseo de explorar. Roland sabía que no era el momento adecuado para reprochar a Lightning. Ahora, necesitaba descubrir dónde estaba el problema. Le pidió a Nightingale que buscara a Wendy, Lily, Agatha y también a Nightfall, que podrían plantar la semilla de simbiosis en Lightning en caso de que ocurrieran algunas lesiones accidentales. Durante el proceso del examen, en la noche, cuando Lightning finalmente despertó de su coma, las brujas finalmente terminaron el examen y le dijeron a Roland los resultados. ¿Quieres decir que ella está bien? Roland echó una rápida mirada a la pálida cara de Lightning.
mientras ésta se encontraba acurrucada en los brazos de Wendy. Ella no se ve bien, ¿verdad? Pasó por agotamiento causado por el vuelo prolongado. Nightfall puede demostrarlo. Después de plantar la semilla de simbiosis en Lightning, no sintió ninguna molestia. Eso significa que su cuerpo está sano y su coma solo ocurrió por alguna razón mental. Ella se recuperará después de descansar unos días más. ¿Qué hay de la herida? Esto es exactamente lo que quería decirte a continuación, dijo Agatha en voz baja. Su problema está en su poder mágico. Cuando revisé su poder con la piedra de medición, sentí un toque de retroalimentación que no le pertenecía a ella. ¿Qué quieres decir? Roland estaba desconcertado. Como sabes, el poder mágico está en todas partes, pero si quieres usarlo, primero debes hacerlo tuyo. Llamamos a este proceso unión. Después del despertar, el poder mágico unido dentro de nuestros cuerpos se verá como algunos objetos, como un ciclón. Esto también es cierto para los demonios. Sin embargo, el poder mágico de un demonio se ve completamente diferente al de una bruja. Al ver a través de la piedra de medición, el poder de una bruja es claro como el agua mientras el poder de un demonio se ve turbio. Hizo una pausa por un momento antes de agregar, algunos diferentes medios de unión que recibí del cuerpo de Lightning se veían exactamente igual que el de un demonio. Roland se sorprendió, ya que este asunto parecía ser bastante complicado ahora. ¿Quieres decir que el demonio de alguna manera incrustó su poder mágico en Lightning sin tocarla? ¿Cómo es esto posible? Preguntó Nightingale. Puedo distinguir fácilmente diferentes tipos de poder mágico en el mundo brumoso. Si hubiera sido afectada por otro poder mágico, podría verlo. Es demasiado pequeño en comparación con el poder mágico de Lightning, y por lo tanto se puede pasar por alto fácilmente. Agatha negó con la cabeza. Acabo de contarte los resultados de la prueba de la piedra de medición. En cuanto a si se trata de una erosión, no puedo estar seguro. Ahora, Roland entendió rápidamente la implicación de la declaración de Agatha. Nunca antes has visto este tipo de habilidad, ¿verdad? No, muchos demonios tienen capacidades similares que son capaces de afectar a sus oponentes con sus ojos. Aunque no es extraño que un demonio mayor tenga este tipo de habilidad. Después de todo, a diferencia de las brujas, cuyos tipos de habilidad están determinados durante su despertar, los demonios pueden obtener nuevas habilidades mediante la absorción de piedras mágicas. Sin embargo, nunca he oído hablar de tal habilidad, lo que podría evitar que la herida cicatrice. Agatha pensó por un momento. Si los efectos provenían de una pequeña cantidad de poder mágico que el demonio unió a la herida, todo tendría sentido. De hecho, eso también explica por qué la capacidad de curación de Nana de repente se volvió ineficaz. Puede curar heridas, pero eso no significa necesariamente que sea capaz de disipar el poder maligno de un demonio, pensó Ronald y luego preguntó, ¿sabes cómo eliminarla este poder de Lightning? No lo sé, la bruja de hielo respondió claramente. Normalmente, una piedra de represalia de Dios puede eliminar los efectos del poder mágico, pero el poder de este demonio mayor no es tan simple, ya que solo funciona en la herida. ¿Qué tal si quitamos primero la herida y la carne alrededor y luego sanamos el corte? No, sugiero que no hagas eso. Esta pequeña herida no es mortal, pero ¿y si el poder malvado del demonio puede expandirse con la herida? En ese caso, el corte seguirá sin cicatrizar después de la operación, y será aún más difícil para Lightning recuperarse. Agatha vetó la sugerencia de inmediato. En los próximos días, será mejor que la pongamos en la tercera ciudad fronteriza y. Observemos sus cambios. Pasa sabe más que nosotros. Tal vez pueda pensar en alguna forma de disipar el poder del demonio. Ya veo. Roland asintió y caminó lentamente hacia la cama. Al verlo, Lightning bajó la cabeza y dijo con voz llorosa: Su Majestad, lo siento no tienes que disculparte. Roland tocó su cabeza. Descansa un buen rato. Te prometo que encontraré la forma de curarte. Lightning sollozó y tembló, haciendo todo lo posible por contener sus lágrimas. Después de un largo tiempo, finalmente logró decir un sí. Bueno. 3 días después, las brujas de Taquila informaron a Roland la situación reciente de Lightning. Inmediatamente después de recibir el mensaje, se dirigió a la tercera ciudad fronteriza dentro de Montaña de la Cuesta del Norte junto con Nightingale y Wendy. Pasa los recibió en la entrada de la sala principal. ¿Cómo está Lightning? Se siente mucho mejor ahora. Elena ha estado cuidándola en estos días. Al contarle a la niña sus experiencias interesantes en el mundo de los sueños, casi le hace olvidar su encuentro con el demonio mayor, dijo Pasa con una sonrisa. Hoy, Lightning incluso voló unos cuantos círculos en
La sala principal con Mai. La pequeña herida en su pecho no afecta en absoluto sus acciones. Al escuchar eso, Roland soltó un suspiro de alivio. En la actualidad, todavía mantenía la herida de Lightning como un secreto, que solo era conocido por un pequeño número de brujas. Ni siquiera le había contado a Thunder al respecto, por miedo a que le causara estrés y ansiedad. Sin embargo, no podía ocultarla para siempre ya que su desaparición inevitablemente causaría que todos se preocupen y atraiga aún más la atención en este asunto. ¿Has descubierto lo que el demonio mayor le hizo? Wendy preguntó ansiosamente. Pasa agitó sus tentáculos. Celine ha vuelto a leer toda la literatura que dejó Taquila, pero todavía no puede encontrar un registro que coincida con su caso. Teniendo eso en cuenta, creemos que debe ser una nueva habilidad de los demonios. Nunca hemos visto esta habilidad antes, pero hemos encontrado algunas habilidades similares. De hecho, en función de su efecto, creemos que se parece a una habilidad muy rara. ¿Cuál? Lo llamamos la maldición mágica, respondió Pasa en un tono medido pero firme. Capítulo 1043. Un nuevo desafío. ¿Una maldición? Roland repitió la palabra en un tono ominoso. Por favor, ven conmigo. Pasa dio media vuelta y condujo a todos a una cueva cercana, donde las brujas de Taquila guardaban libros y pergaminos. Habían abierto muchos surcos en las paredes de la cueva, y parecía que esta biblioteca tenía incluso más volúmenes que la biblioteca del templo. Secreto. Celine, su majestad está aquí. Ya voy. La voz de Celine sonó en la cabeza de todos antes de que ella saliera. Al momento siguiente, su tentáculo principal sobresalió de las profundidades de la cueva, derribando un montón de libros antes de encogerse rápidamente de nuevo en la oscuridad. Antes de retirarse, saludó a Roland asintiendo con la cabeza. Lo siento, su majestad. Cada vez que ve un nuevo objeto de estudio, se enfoca por completo en la investigación de esta manera, explicó Pasa con una ligera turbación. El demonio parece haber utilizado una maldición contra Lightning, pero ella no fue infligida con ninguna lesión grave. De hecho, es algo raro. ¿Qué es lo que va a hacer? En el momento en que Roland escuchó la frase objeto de estudio, pensó en los ratones utilizados en experimentos, que sufrirían diversos tratamientos injustos en los laboratorios. Por favor, no se preocupe. Observar y grabar son los principales métodos de estudio que usamos en la investigación del poder mágico. Con la ayuda del núcleo mágico, Celine puede capturar claramente el movimiento del poder mágico de Lightning, dijo Pasa mientras recogía los libros que caían al suelo. Ella abrió un libro y se lo mostró a todos. Mira esto aquí, y aquí. Roland reconoció que este libro era probablemente un libro antiguo transmitido desde la época de Taquila, ya que la mayoría de sus páginas ya se habían vuelto amarillas con la edad. Estaba escrito en el antiguo lenguaje de las brujas. Junto a las dos partes señaladas por Parsa, había una nota, metida dentro del libro, que explicaba el contenido de las escrituras antiguas. Aparentemente, Celine ya había traducido estas dos partes para ellos. Echó un vistazo más de cerca y descubrió que se trataba de dos batallas. En una batalla de asedio en el territorio del reino de Don, 8 brujas heridas fueron rescatadas por los refuerzos, pero al final, ninguna de ellas se recuperó de sus heridas. Sus heridas no podían sanar sin importar nada. Todos los tratamientos fueron ineficaces en ellas. Con el paso del tiempo, se debilitaron por la pérdida de sangre y sus heridas se infectaron. Sufrieron mucho antes de la muerte, y 2 de ellas incluso decidieron suicidarse, dijo Parsa lentamente. Esta batalla sucedió hace tanto tiempo que incluso el escritor del libro no sabía muchos detalles al respecto, excepto que este fue un incidente increíble. La frase la maldición mágica del demonio apareció por primera vez en esta historia. La otra parte donde se menciona la maldición mágica estaba en los registros de una batalla que sucedió no hace mucho tiempo. Un demonio mayor libró una batalla feroz contra el ejército de brujas en la ciudad Leitz, que estaba situada en el borde de las llanuras fértiles. El demonio podía unir su poder mágico a las lanzas de piedra negra. Una vez que una bruja fue herida por una lanza, se debilitaría y se marchitaría. La unión llamó a este cruel monstruo de mentor. Pasa se detuvo un momento antes de agregar, mató a 3 extraordinarios, y dentro de los 3 extraordinarios, la sociedad de búsqueda encontró un extraño poder mágico. Y el extraño poder mágico vino del demonio, ¿verdad? Rolando soltó. Sí, Pasa asintió con su tentáculo principal.
Creemos que estas habilidades son del mismo tipo. El extraño poder mágico de alguna manera puede permanecer dentro del objetivo y causar daño. Continuó, además de que no puede ser curado por ningún tratamiento médico convencional. También es difícil eliminar el extraño poder mágico. Es por eso que lo llamas una maldición, dijo Wendy, tristemente. Es terrible. Nightingale entendió la implicación de pasa y preguntó, dijiste que es difícil eliminarlo. ¿Quieres decir que todavía hay una manera de eliminarlo? Pasa pasó a la siguiente página y respondió, sí, si lo que hemos deducido de estos registros es correcto. Roland revisó el resto de la historia. Cuando la ciudad Lake se encontró con el peligro, una bruja, llamada Samantha se alzó para luchar contra el Dementor. En esta batalla, ella experimentó un gran despertar y se convirtió en una trascendente. Después de que ella separó al demonio por la mitad, la maldición desapareció y ella milagrosamente sobrevivió. Samantha hizo todo lo posible para defender la ciudad Lakes, pero un año después, la ciudad aún se marchitaba, ya que neblina roja estaba demasiado cerca de la ciudad. Afortunadamente, ganó suficiente tiempo para que la gente se retirara de la ciudad. Samantha forzó un cambio radical en la Unión y construyó con éxito el sistema de los 3 jefes. Ella misma estaba entre los primeros 3 jefes de la Unión. Ahora, Roland entendía lo que Pasa quería decir. Si Lightning realmente se viera afectado por la maldición mágica, la única forma de salvarla sería matar al demonio que ejerció este efecto sobre ella. No fue algo fácil. Las batallas previas en el campamento de la montaña nevada y en la vertiente norte ya habían demostrado que los demonios mayores eran oponentes excepcionalmente difíciles. Si se enfrentaran cara a cara con el primer ejército, los seres humanos tendrían más posibilidades de ganar la batalla. Sin embargo, si deliberadamente evitaban confrontaciones directas, sería muy difícil y arriesgado perseguirlos y combatirlos. Y esto era virtualmente imposible para las brujas en la era de Taquila. Los demonios mayores generalmente actuaban junto con sus ejércitos, como líderes militares, a menudo estaban rodeados por muchos soldados demoníacos. En aquel entonces, había sido extremadamente difícil para las brujas de Taquila ganar una batalla contra los demonios, y mucho menos aniquilar por completo a los soldados enemigos y acercarse a los demonios mayores. Roland no pudo evitar pensar en la bruja desconocida y sus últimas palabras en su carta a Natalia. Probablemente también murió por este tipo de maldición mágica. Como pudo escribir directamente a uno de los 3 jefes, debe haber estado en los niveles superiores de la Unión, pero incluso ella no había podido hacer nada sobre la maldición, excepto aceptar el resultado final. Para salvar a una bruja maldita, la Unión tendría que encontrar y matar al demonio superior que le había infligido la maldición entre los numerosos demonios. Durante este proceso, tuvieron que sacrificar aún más brujas. Aparentemente, para la Unión, salvar a una bruja maldita no valía los riesgos y sacrificios. Nightingale gradualmente apretó sus manos en puños mientras sopesaba las ganancias contra las pérdidas. Después de un momento de contemplación, Roland dijo, de hecho, es difícil matar al demonio, pero nunca abandonaré ninguna posibilidad de curar a Lightning. Punto. Pasa se quedó sin palabras por un momento. Si esto es lo que quieres. Antes de pasar a la acción, tengo que resolver algunas cosas. El demonio superior que se encuentra tiene la capacidad de lanzar una maldición sobre cualquiera sin contacto directo. Si maldice a una persona común, ¿qué le sucederá a esa persona? El resultado será aún peor. Celine repentinamente interrumpió. El poder mágico da a las brujas una mejor inmunidad y mayores habilidades de curación, por lo que no nos afectaría la plaga demoníaca, que eran las infecciones bacterianas que mencionas en tu libro. En cuanto a la gente común, morirán rápidamente por las infecciones ya que sus heridas no podrían curarse. ¿Pueden las piedras de represalia de Dios protegerlos de la maldición? Por supuesto que pueden. Si un dementor no hubiera sido rival para un extraordinario, nunca hubiera causado tan grandes pérdidas para la Unión. Sin embargo, Celine se detuvo un momento. Antes de continuar, basada en la descripción de Lightning, no podemos descartar la posibilidad de que el demonio que conoció sea un asesino mágico. Si lo es, usar las piedras de represalia de Dios no será de mucha ayuda. Cuanto más poderoso era un demonio, más se parecería a un ser humano. Esta regla fue verificada por la Unión en las 2 batallas de la divina voluntad previas. Roland tomó una respiración profunda. Tenía que estar de acuerdo con Celine en este punto. Según la descripción de Lightning, este demonio mayor podría ser más fuerte que todos los enemigos que había encontrado en el pasado.
dado que, para matar al demonio mayor, tendría que planear la expedición a Taquila con mucho cuidado. Capítulo 1044, una mente inestable. Lightning y Maggie descendieron lentamente del cielo y aterrizaron en el techo del edificio de las brujas. Soplaba un viento frío, pero cuando entraron en el edificio y cerraron la puerta, solo oyeron un leve silbido causado por el viento que soplaba a través de la grieta entre la puerta y su marco. Vaya, mi cuerpo está todo mojado. La paloma se sacudió los copos de nieve y comenzó a transformarse en una niña pequeña. Su plumaje se hinchó y luego se transformó en cabello blanco, hasta los tobillos. Su cabello se veía y se sentía muy suave, pero nunca se ensuciaría con el viento. Ahora, envolvió a la niña, haciéndola parecer una bola de algodón, pero dado que su cabello estaba húmedo con el agua de la nieve, parecía sombrío y no era tan esponjoso como de costumbre. Será mejor que vayas a tomar una ducha primero, de lo contrario, te resfriarás. Lightning se quitó las gafas y miró hacia afuera. El clima durante los meses de los demonios fue extremadamente impredecible. No hace mucho tiempo, había sido solo una ligera nevada, pero ahora, se había convertido en una tormenta de nieve. Ella tuvo que suspender su entrenamiento de recuperación con esta nieve tan pesada. ¿No vienes conmigo?, preguntó Maggie, sorprendida. Su Majestad me dijo que debería hacer todo lo posible para mantener la herida seca y evitar el agua que no hervida. ¿Lo recuerdas? Lightning se encogió de hombros. Así que me limpiaré con agua tibia. Además, este abrigo es impermeable. Ya veo. Maggie se alisó el cabello de la cara y sonrió. Después de la ducha, puedo fregar tu espalda. A Aces lo gusta mucho. Y ni siquiera necesito una toalla. ¿Cómo la limpiaste sin toalla? De esta manera, Maggie usó sus manos para agarrar algo de su cabello e hizo movimientos circulares. No, gracias. Lightning puso los ojos en blanco. Si usas una toalla, lo pensaré. Ve a tomar una ducha ahora, Maggie. Maggie caminó hacia el castillo con un cuenco balanceándose sobre su cabeza. Lightning dio media vuelta y entró sola a su habitación. Ella cerró la puerta y se apoyó en ella. Ella extendió su mano derecha y descubrió que no podía evitar que sus dedos temblaran. Ella sonrió sin alegría. Cada vez que cerraba los ojos, veía al demonio atacarla. Incluso después de estos últimos días de entrenamiento, este miedo todavía la seguía e incluso pareció echar raíces en su corazón. Lightning nunca antes había enfrentado este tipo de situación. Cuando estaba frente a Roland y su grupo de exploración, fingió que no estaba afectada por la pequeña herida. Incluso Nightingale no percibió nada malo cuando ella discutía su lesión con otros. Sin embargo, ella no podía mentirse a sí misma. Ella sabía cuán miserable era su situación actual. Como una exploradora ambiciosa, temía que alguien la viera tan débil. Temía que Maggie notara algo malo en ella, por lo que la envió a tomar una ducha sola. En el momento siguiente, ella lentamente se deslizó sobre suelo y enterró su cabeza en sus rodillas. Phyllis le había dicho que el demonio mayor podría haber evocado una sensación de miedo en ella, haciendo contacto visual, pero ella quería engañarse a sí misma con tal excusa. Había sucedido hace mucho tiempo y una bruja debería ser buena para resistir este tipo de influencia emocional. En aquel entonces, Maggie también había estado allí, pero no había sido afectada por el demonio mayor. Lightning podía aceptar el hecho de que estaba aterrorizada. Después de todo, esta no era la primera vez que le temía a algo. La gente tenía miedo por lo desconocido. Ninguna persona era omnisciente, por lo que nadie podía evitar el miedo. Lo que importaba era cómo una persona respondía al miedo. La mayoría de las veces, tal sentimiento nunca la molestaría demasiado. Por el contrario, encendería su interés en desafiarse a sí misma, ya que quería demostrar que nada en este mundo realmente podría asustarla. Pero esta vez, sin embargo, se sentía vacía en su corazón. Tenía miedo de pensar en su encuentro con el demonio mayor, por no hablar de superar el miedo que sentía. En el entrenamiento de recuperación de hoy, ella siguió volando en el lado este de Neverwinter Y. Nunca se atrevió a volar sobre la muralla de la ciudad. No fue por razones de salud, sino por su miedo al vasto campo de nieve. Para ella, la tierra blanca debajo parecía acantilados sin fondo y el horizonte parecía una fisura que se tragaría todo. Cada vez que miraba a lo lejos, sentía que su corazón temblaba.
Antes de tener la oportunidad de luchar contra el demonio, ya estaba sorprendida por su fuerte espíritu maligno. Era como una presa aterrorizada por un depredador. Este miedo le causó un gran daño e incluso afectó su capacidad de vuelo. Lightning sostuvo sus rodillas con fuerza. Soy tan cobarde. No estoy calificado para liderar el grupo de exploración. No podía evitar preguntarse qué haría su padre para deshacerse de este miedo. Ella creía que Thunder, que había explorado muchas aguas peligrosas, debe haber sido capaz de abordar este problema. Padre, ella susurró. ¿Qué debería hacer ahora? La prueba de una nueva arma estaba a punto de comenzar en el bosque nublado. El lugar de la prueba fue la estación forestal Number One, el punto de partida del ferrocarril en la Tierra Bárbara. Durante el próximo año, cuando se ponga en uso la locomotora de vapor, Neverwinter utilizaría mejor los recursos del bosque, como alimentos y madera, y podría explotar las minas de carbón, cerca de la montaña nevada. En ese momento, este vasto bosque sin caminos se convertiría en un verdadero tesoro. Pero, por ahora, el ferrocarril solo cumplió un propósito. Estaba dedicado al apoyo para la guerra. El primer ejército ya había sellado la estación para la prueba de armas. Iron Axe también asistió a este evento. No pudo evitar pensar en la explosiva prueba de polvo negro que ocurrió hace 4 años. En aquel entonces, cuando había sido un humilde cazador, la explosión lo había conmocionado profundamente y lo había tomado como el fuego del castigo de Dios. Ese juicio fue una revelación para él y cambió por completo su destino. Ahora, como comandante del primer ejército, participó activamente en la prueba de armas. Él ya sabía lo que su majestad iba a probar hoy incluso antes de venir aquí. En realidad, era más una combinación creativa que una invención completamente nueva. Consistía en 2 partes, cañones y un tren, los cuales se habían mostrado anteriormente. Dado eso, él creía que podría ser testigo de todo el proceso de prueba pacíficamente esta vez. Él debería permanecer calmado todo el tiempo. Como oficial militar de alto rango, necesitaba verse cómodo y al mando incluso frente al trueno y el fuego, al igual que su majestad. Sin embargo, Iron Axe todavía estaba aturdido cuando el vehículo blindado salió lentamente del garaje. Su apariencia difícilmente podría evocar la imagen del tren que había visto anteriormente, ya que estaba completamente cubierto por placas de acero negro, a excepción de ciertas partes de sus ruedas. Si se miraba desde el frente, era cuadrado y angular, con una fuerza de mando fría. Parecía feroz. Cualquiera que lo haya visto llegaría inmediatamente a esta conclusión. En el pasado, Iron Axe no había entendido por qué su majestad a menudo describía una máquina como una cosa encantadora, pero ahora, al ver el tren blindado avanzar sobre la nieve en el ferrocarril, de repente lo entendió. El humo blanco se mantuvo flotando desde el embudo del motor Y. Luego sopló suavemente sobre el tren, que tenía muchos remaches ordenados en su superficie. El barco de acero gigante ya era bastante impresionante, pero incluso no podía competir con este tren blindado. Esto fue porque era más que solo un vehículo, era un arma mortal al mismo tiempo. Capítulo 1045, Black River sobre las llanuras. Cuando el tren blindado se detuvo frente a la multitud, Iron Axe finalmente tuvo la oportunidad de echarle un vistazo más de cerca. Tenía solo 5 vagones, por lo que era mucho más corto que el primer tren que había visto durante su debut. Sin embargo, como estaba blindado con placas de acero, parecía mucho más voluminoso que el primer tren. Su superficie opaca y negra lo hacía parecer una bestia salvaje agazapada. El primer y quinto vagón eran idénticos. Ambas locomotoras de vapor tenían una ametralladora giratoria en la parte superior y muchos agujeros pequeños en las placas de acero para que los soldados observaran y dispararan. Iron Axe comenzó a imaginar lo que sucedería cuando los demonios se lanzaran contra esta cosa. Las lanzas de los demonios caerían sobre las placas de acero, produciendo sucesivos golpes metálicos, mientras que el tren permanecería intacto y moviéndose a un ritmo constante. Al mismo tiempo, una docena de armas comienza a disparar a través de los agujeros de su lado, acribillando a los enemigos con balas. Tanto los demonios como las bestias demoníacas se encontrarían indefensos bajo un fuerte ataque, porque no tendrían contramedidas para esto. Esta nueva arma es como una muralla de la ciudad en movimiento, protegiendo a los soldados dentro todo el tiempo.
¡Qué maravillosa invención! Mientras tanto, los soldados alrededor de la estación también comenzaron a susurrar con entusiasmo. Ninguno de ellos esperaba que esta nueva arma les trajera aún más sorpresas. El primer ejército tuvo que aumentar drásticamente su potencia de fuego para la próxima guerra, ya que planearon eliminar monstruos esqueletos y destruir el puesto avanzado de los demonios en las ruinas de Taquila. Para lograr esos objetivos, necesitaban cañones de gran calibre. Tales armas fueron instaladas en el segundo y el cuarto vagón. Eran cañones Longsong de 152 milímetros, pero según el rey, estos dos cañones fueron hechos, especialmente. Sus barriles eran más largos y sus cámaras eran más grandes. Cada cañón ocuparía todo el interior de un vagón de tren. Todo el mundo podía ver claramente que ni el segundo ni el cuarto vagón tenían espacio extra, incluso para una ametralladora. Cada cañón tenía una funda protectora alrededor del vagón, que era incluso más ancha que este y. Podía proteger a las unidades de artillería de los ataques aéreos. Iron Axe tuvo que admitir que este diseño garantizaba la seguridad, pero, al mismo tiempo, le preocupaba que las fundas protectoras pudieran ser demasiado pesadas para el tren. Se preguntó si el tren podría resistir el impacto cuando los cañones dispararan y giraran. Su Majestad, un soldado trotó todo el camino hasta el rey y saludó. Todo está listo. Por favor, emita una orden. Este tren blindado aún no está operativo. Por el momento, el Ministerio de Industria es el único responsable de la operación y el mantenimiento de este equipo. Roland negó con la cabeza, sonriendo. En vista de eso, debe informar al ministro de Industria. Ella está a cargo de esta prueba de arma hoy. Iron Axe no se dio cuenta de que la reina también asistió a la prueba hasta este momento. A mayúscula. Diferencia de las otras brujas, se vestía con ropa de trabajo. Por eso no llegó a reconocerla. Su Alteza. El soldado saludó a Ana y tartamudeó. Todo está listo para la realeza. Lo sé, Ana respondió con calma. Déjalos comenzar la prueba. Sí, el soldado respondió y luego gritó hacia el tren blindado. Comienza la prueba. Todos revelaron una sonrisa comprensiva al soldado. Justo después de dar las instrucciones, una sirena sonó en todo el bosque. ¡Bobo! Iron Axe inmediatamente devolvió su mirada al tren y escuchó un crujido producido por un cabrestante. Al siguiente momento, se sorprendió al descubrir que el tren de alguna manera se había transformado. Las placas de acero a ambos lados del segundo y el cuarto vagón se expandieron de repente y se estiraron como dos robustas patas de hierro. Iron Axe pensó que no eran más que placas de protección, pero ahora se dio cuenta de que eran algunos dispositivos de apoyo. En el extremo de cada pata de hierro, había una placa de hierro plana. Estas placas planas eran como los pies del tren. Cuando pisaron la nieve, los vagones se mantuvieron firmemente en posición. Desde la distancia, parecía una araña gigante con patas largas. Iron Axe estaba aturdido. Esto se parece a la criatura deformada creada por los demonios. Su Majestad se inspiró en la creación de los demonios y adoptó su diseño. A diferencia de las criaturas deformadas de los demonios, esta cosa de metal no se veía mal. Cuando todas sus patas se pusieron en su lugar, el feroz cañón abrió fuego por primera vez. Aunque el retroceso fue muy fuerte, el tren blindado negro permaneció inmóvil durante todo el proceso, como si se hubiera fijado en el suelo. Funciona. Roland sacó sus tapones para los oídos y asintió a Ana. Aunque esta fue la primera prueba del tren blindado, no le sorprendió el éxito en absoluto, ya que cada equipo en este tren había sido probado muchas veces. Comparado con las armas de fuego y el tren, estaba más encantado de ver las piernas de hierro. Fueron el primer lote de equipos hidráulicos fabricados por Neverwinter. De acuerdo con el principio de Pascal, un cambio de presión que ocurra en cualquier lugar en un fluido confinado incompresible se transmitirá sin disminuir a todos los puntos en el fluido, dado que, aplicando un poco de presión sobre el extremo más pequeño de un tubo en un sellado, que se llena con dicho fluido, ejercerá una presión mucho mayor contra toda el área del extremo más grande del tubo. Este principio se puede aplicar ampliamente, como gatos hidráulicos y maquinaria hidráulica. La producción de dicho equipo hidráulico requería tecnologías de fabricación y sellado de precisión, las cuales ya no eran un problema para Neverwinter. Se instaló un sistema de soporte electrohidráulico en este tren blindado. Además de los dos cañones y las dos locomotoras de vapor, había un vagón de tren más grande en el medio. Llevaba municiones y un Donny, que podría alimentar todo en este tren, como bombillas.
eléctricas y bombas hidráulicas. En el diseño de Roland, los 5 vagones mencionados anteriormente formarían un tren blindado, básicamente equipado. El tren tenía una locomotora en ambos extremos. Cuando una locomotora tiraba del tren hacia adelante, otra podía empujar el tren desde atrás. Dado que, un tren básico de 5 coches podría viajar a más de 40 km por hora, cuando no necesitaba velocidad, podía conectar más vagones al tren para transportar soldados o mejorar aún más su poder de fuego. Diferentes vagones de tren podrían combinarse según la demanda, lo que era una ventaja inestimable de este tren. Cuando todos los demás estaban maravillados con el tren blindado, Edith salió de la multitud y caminó hacia Roland sonriendo. Con este tren, nuestro plan para conquistar Taquila se llevará a cabo con éxito. Se inclinó ante el rey y dijo: Su Majestad, ¿puedo preguntar si tiene un nombre? Rolando pensó por un momento y respondió: vamos a llamarlo el Black River. ¿Black River? Los ojos de Edith brillaron de emoción. Suena como una contraparte de las líneas rojas de los demonios. Roland sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Eres tan brillante, perla de la región norte. Estás en lo cierto. Las líneas rojas eran las que suministraban la niebla roja, eran la sangre de los demonios. En áreas que no estaban envueltas por la niebla roja, tuvieron que construir numerosas líneas rojas a través de la tierra para transportar la niebla roja. En el pasado, la expansión de las líneas rojas había sido un problema grave para la Unión, pero ahora, apareció una línea negra en las llanuras fértiles. Los trenes blindados negros llevarían numerosos soldados y municiones a las profundidades de la vasta tierra bárbara. Este río negro de trenes se convertiría en un salvavidas para la humanidad. Capítulo 1046, un nuevo aviso de reclutamiento. Pom, el tío Bucky y Sanko, que vivían al lado, llegaron a la cabaña de adobe de Good al amanecer y llamaron a la puerta. Good, te levantaste, debemos irnos. Estaré listo en un momento. Good se engulló su avena y se limpió la boca. Tengo que irme, le dijo a una chica que estaba ocupada haciendo la cama. Ella levantó la vista y preguntó: ¿por qué no quieres que vaya contigo? Te lo he dicho muchas veces. Eres demasiado joven para tener un trabajo aquí, dijo Good con impaciencia. Deja de hablar sobre cómo trabajaste en el reino de Wolfeart. ¿Todavía quieres hacer ese tipo de cosas? Quédate en la casa y te traeré algo delicioso para el almuerzo. Los ojos de la niña brillaban de emoción. Palomitas de maíz. Es demasiado caro. Creo que un panqueque de huevo es lo suficientemente sabroso. ¿Estás diciendo que no te gusta el sabor de un buen huevo frito? La niña sintió que se le hacía la boca agua. Entonces quédate en la casa, ¿entiendes? Antes de salir de la cabaña, Good le preguntó a la chica: ¿cómo te llamas ahora, Rachel? ¿Y cómo deberías llamarme? Ella respondió después de un poco de vacilación: Ger, hermano. Muy bien, no lo olvides. Good se envolvió el cuello con un lienzo y abrió la puerta. Un viento frío sopló sobre su rostro. Era una mañana helada, pero el área residencial temporal ya estaba llena de vigor y vitalidad. Filas de chozas de barro se extendían por el campo de nieve como olas onduladas. Fragmentos de humo surgían continuamente de las cabañas y la gente estaba ocupada con todo tipo de preparaciones. A través del humo, podía distinguir la vaga forma de la ciudad al otro lado del río. Cuando el área residencial temporal comenzó a zumbar, la ciudad todavía estaba tan silenciosa que parecía como si estuviera durmiendo. El tío Bucky y Sanko, que estaban a unas docenas de pasos de Good, gritaron: ¿qué estás mirando? Vamos, ya voy. Cerró la puerta de su choza y corrió hacia ellos. Un nuevo camino de piedra a lo largo del río Redwater se había abierto recientemente al tráfico. Ahora, las personas de la zona residencial temporal solo necesitaban 15 minutos para caminar hasta el centro de Neverwinter, que estaba a unos 2000 metros de distancia. Esto era diferente de tomar un camino de montaña cubierto por la nieve, ya que no necesitaban tomar medidas cautelosas para caminar por esta carretera en el invierno. Pero como Good y sus vecinos querían llegar a la plaza central antes del lanzamiento de la nueva notificación de reclutamiento, todavía partieron temprano. Pronto, se encontraron con muchos compañeros en el camino. Estas personas también eran inmigrantes que vivían en el área residencial temporal. Esta área era tan grande que Good nunca podría ver el final. Según su vecino, estas chozas de barro para inmigrantes solían construirse dentro de la ciudad, pero, después de un tiempo, la ciudad no había sido capaz de acomodar a todos los recién llegados y había decidido trasladar todas las cabañas de barro a esta área. Cada año, el gobierno construía nuevas cabañas para los nuevos inmigrantes,
por lo que nadie sabía exactamente cuántos inmigrantes vivían allí en ese momento. Lo único que Wood sabía con certeza era que la mayoría de las personas que seguían este camino, se dirigían a la plaza central, queriendo encontrar trabajo. ¿Has pensado qué tipo de trabajo quieres?, preguntó el tío Bucky. Quiero un trabajo simple y sencillo, como el barrido de nieve y el trabajo de deshielo, respondió Sanko mientras se frotaba la cabeza. Prefiero hacer dinero rápido para mantenerme a mí mismo este invierno, así que me gustan los trabajos a tiempo parcial. Si obtengo ese tipo de trabajo, con el dinero que gano en un día poder comprar suficiente comida para 2 días. Por supuesto, también consideraré otros trabajos si hay puestos adecuados en el programa especial de reclutamiento. Los programas especiales de contratación generalmente ofrecen mejores salarios y tienen requisitos previos específicos. En realidad, la ciudad estaba llena de varios tipos de requisitos previos, todos. Los avisos de reclutamiento de trabajo fueron emitidos por la oficina administrativa en lugar de un individuo. Cada semana, la oficina actualizaría el aviso e incluiría cientos de puestos. Good realmente quedó impresionado por su eficiencia. Pero en comparación con otras cosas fascinantes en esta ciudad, estos avisos de reclutamiento, puntual y detallado no fueron nada. Había 3 tipos de programas de reclutamiento: el programa especial de reclutamiento, el reclutamiento a tiempo parcial y el reclutamiento laboral a tiempo completo. Un trabajo de tiempo completo podría proporcionar un salario más alto y un futuro más prometedor, pero un inmigrante que no tenía una tarjeta de identificación o un diploma en educación primaria, no era elegible para solicitar este tipo de trabajos. La mayoría de los recién llegados solo podían optar por trabajar a tiempo parcial para mantenerse. Sanko estaba tomando clases de educación primaria por la noche. Si aprobó la evaluación, podría convertirse en un residente oficial y obtener una tarjeta de identificación. Dada su situación, tenía la intención de encontrar un trabajo a tiempo parcial. No le iba tan bien, pero no le tampoco le quitaba demasiado tiempo. ¿Qué pasa contigo? Sanko miró a Good. Necesito un trabajo bien pagado. Good se encogió de hombros. No me importa lo duro que sea. Good necesitaba apoyar a Rachel. Habían venido a la ciudad durante este invierno. Ya se sintieron lo suficientemente afortunados de tener una choza de barro. Para ellos, era suficiente con tener una cabaña o comer una comida a base de carne cada semana. Lo único que decepcionó a Good fue que Rachel tenía solo 14 años y no cumplía con el requisito de edad mínima para trabajar de 16 años. Pero como habían hecho un gran esfuerzo para salir de una situación difícil, no quería que ella volviera a llevar una vida difícil. No te fatigues demasiado, dijo el tío Bucky. Es fácil enfermarse durante el invierno. El tratamiento médico es costoso. Relájate, tengo buena salud. Good le dio unas palmaditas en el pecho. Él no estaba alardeando. Si no hubiera sido por sus humildes orígenes, se habría convertido en escudero de un caballero hace mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer, tío? Solo vine a acompañarte, chico. ¿Qué? Sanko estaba sorprendido. Guda rápidamente pensó en algo. Lo hiciste ya. Ajá, ya está hecho. El tío Bucky se echó a reír. El capataz del 6º equipo de ingeniería acordó contratarme. El contrato me será entregado en 2 días. Eso es realmente increíble. Sanko exclamó. Es un trabajo de tiempo completo. Su salario se duplicará, y pronto tendrá suficiente dinero para pagar un anticipo de residencia. Después de eso, se convertirá en un residente oficial de Neverwinter y obtendrá su tarjeta de identificación. Sí, esa es la única forma en que puedo obtener una identificación. Soy demasiado viejo para aprender a leer y escribir. Bucky agitó su mano. Y he estado aquí durante casi 2 años antes de tener esta oportunidad. Solo puedo decir que soy demasiado estúpido. En esta ciudad, ustedes, jóvenes, obtendrán muchas más oportunidades que yo. Algunas personas a su alrededor escucharon su conversación y se acercaron a felicitar al tío Bucky, ya que pronto se convertiría en súbdito del rey. Good se sintió un poco confundido al ver esto. En su opinión, obtener una tarjeta de identificación era solo una forma de encontrar un trabajo mejor. Pero a estas personas parecía importarles más la identidad que el trabajo. Parecía que todos pensaban que era un gran honor convertirse en un súbdito de su majestad. Charlaron todo el camino hasta llegar a la plaza central. Un grupo de personas ya se habían reunido en la plaza, pero la mayoría de ellos eran residentes de la ciudad y, por lo general, no competían con los inmigrantes por empleos. Se colocó un nuevo aviso de reclutamiento en el lado sur de la plaza. De vez en cuando, un niño venía a ellos y les preguntaba, ¿necesitas que te lea el aviso? Solo 10 reales de bronce. No, gracias.
Podemos leer, respondió Butki con una sonrisa. De hecho, entre los tres hombres, solo Sanko había aprendido a leer y escribir, pero incluso a él todavía le costaba leer, porque estos tipos trabajan en este lugar, pueden leer, por lo que deberían poder conseguir trabajos reales, murmuró Gu. Pueden ganar mucho más haciendo eso. Deben ser estudiantes de la escuela que no han llegado a la edad de trabajar. Sanko miró alrededor y explicó. ¿Qué? Sí, he oído hablar de eso en mi clase nocturna. Sanko bajó la voz. Para mostrar a los estudiantes la importancia del conocimiento, los docentes a menudo los alientan a usar lo que han aprendido para ganar dinero. Al hacerlo, los docentes atraen aún más estudiantes a la escuela. También me gustaría probar cuando no tenga que trabajar durante día. Si esto está bien, tal vez debería dejar que Rachel venga aquí para ganar algo de dinero. Ella puede leer, pensó Good mientras miraba a los niños. Oye, mira allí. El tío Butki de repente señaló el extremo sur de la plaza. Hay mucha gente. ¿Es un programa de reclutamiento especial? Good intercambió una mirada de complicidad con Sanko. Date prisa, vamos a echar un vistazo. Los tres hombres corrieron inmediatamente al lado sur de la plaza. Había una persona con una tienda detrás de él, que vino a explicar el programa a todos. Good se sintió emocionado después de escuchar a la persona describir el programa. De hecho, fue un programa de reclutamiento especial y parecía ser muy accesible. No requería un diploma o una identificación. Solo necesitaban a hombres con buena salud, que pudieran pasar una serie de evaluaciones. Los nombres de las evaluaciones sonaban tan extraño que Good no podía entender ninguno de ellos, pero confiaba en que podría cumplir con cualquier requisito de aptitud física. El hecho más sorprendente de este programa fue que en realidad era un reclutamiento militar. Capítulo 1047, Pruebas. Un ruido vino de la multitud. El ejército siempre había reclutado soldados de los residentes oficiales, y el requisito de clasificación se había vuelto cada vez más estricto. El último reclutamiento abierto para todos los residentes se llevó a cabo durante la lucha por el trono. ¿Por qué Roland de repente lo hizo de nuevo? Incluso el nuevo inmigrante Good había tenido noticias de su tío sobre el trato favorable dado a aquellos en el ejército. Si pudiera inscribirse en el primer ejército, ya no tendría que preocuparse por su sustento. El ejército no solo proporcionaría comida y ropa, sino que su familia también podría obtener el beneficio de una suma de pensión si lo hicieran o si desafortunadamente fallece. Y la comida servida a los soldados consistía no solo en harina de avena y panqueques, sino que otros alimentos raros como filetes, carne seca y mantequilla serían servidos sin limitación, excepto por la desventaja de que uno podría perder su vida en el cumplimiento del deber. Podría considerarse un trabajo perfecto. No, es un trabajo perfecto. Si pudiera conseguir tanto, ¿no vale ya más que el valor de mi vida? Durante su exilio del reino de Volfeart a Greycastle, Good había presenciado demasiado sufrimiento y adversidad. Grupos enteros de personas cayeron muertas al borde de la carretera como animales. Los cuervos bailaban alegremente en los cuerpos, disfrutando de sus ricas comidas. A mayúscula. Veces, una vida humana ni siquiera valía tanto como la hierba que crecía junto al camino. Además, incluso la iglesia de Hermes, que una vez había conquistado la mitad superior del reino de Volfeart, fue derrotada por el rey de Greycastle. Si pudiera unirse a este poderoso y misterioso ejército, podría ser más seguro que ser un escudero bajo un caballero. Tampoco fue una mala elección unirse al segundo ejército, aunque las condiciones generales podrían ser un poco más pobres que en el primer ejército, y podría ser enviado a otra ciudad. Al menos era mucho más seguro, ya que no había oído hablar del segundo ejército involucrado en ninguna batalla importante. En otras palabras, si pudiera unirse a un ejército, no importa cuál fuera, se convertiría en el mejor camino para un inmigrante como él. Good y Sanko estaban emocionados. Miraron a Butki y dijeron, tío. Butki vaciló, reflexionó un momento sobre eso y dijo con una sonrisa amarga, creo que sería mejor que no vaya. Para poder contratarme, el capataz debe haber tenido que hacer un gran esfuerzo extra. No debería romper mi acuerdo con él. Hoy es solo para registrar nuestros nombres. No significa que pasemos. Sanko intentó persuadir a Baji, puedes decidir cuando salga el resultado. Quizás entonces no tenga suficiente fuerza de voluntad para rechazarla. Butki negó con la cabeza. Adelántense. Esperaré buenas noticias tuyas en la plaza. Sanko quería decir más, pero fue retenido por el hombro por Gu. Vamos a unirnos a la cola. Sanko miró hacia atrás y finalmente asintió. Vamos a inscribirnos primero. Muchos de los solicitantes no podían leer ni escribir, lo que hacía que la situación fuera un poco caótica.
Aquellos que terminaron de registrarse fueron llevados a otro lugar por los guardias, uniformados de negro, para ser separados de la multitud. Después de escuchar las noticias, más residentes de la ciudad se inscribieron. La multitud de solicitantes casi inundó la esquina de la plaza. El organizador finalmente tuvo que cerrar el pasaje al registro y anunciar que el reclutamiento continuaría al día siguiente. Incluso entonces, llevó mucho tiempo para que la multitud se dispersara. Muchos permanecieron alrededor de la carpa porque querían ver cómo se llevaría a cabo la prueba. Bueno, no puedo evitar sentirme afortunado de haber llegado temprano para el registro. En el otro lado del mostrador de inscripciones, unos pocos candidatos más entraron en la tienda bajo la guía de los guardias. Good notó que a pesar de que la carpa tenía casi 100 pasos de largo y ancho, que era lo suficientemente grande para abarcar a casi todos los solicitantes, no se permitió entrar a más de 10 solicitantes a la vez. Significaba que la prueba podría ser mucho más complicada y difícil de lo que había imaginado. Efectivamente, poco después, gritos agudos salieron de la tienda. Al escuchar eso, la expresión facial de los solicitantes que esperaban fuera de la carpa se tornó solemne. Sanko encogió su cuello y dijo, esto no es una prueba para ver cuántos golpes podemos soportar, ¿verdad? Si los golpearan, los gritos deberían repetirse a intervalos regulares, dijo Good en voz baja. ¿Cómo? Estos gritos son aleatorios y esporádicos, creo que solo estaban asustados. ¿De verdad? Parece que estás familiarizado con esto. Eso se debe a que tengo experiencia tanto en golpear como en ser golpeado. Good suspiró, levemente. También lo he escuchado de otras personas. Después de un rato, se escuchó el sonido de alguien vomitando. Las caras de la multitud se pusieron pálidas. ¿De qué se trata esta prueba? Good entró en silencio. Sería un milagro si supiera de qué se trata. Cuando el primer grupo de participantes finalmente fue sacado, Good se sobresaltó. Solo queda uno de los 10, lo que significa que la tasa de fallas es del 90%. Además, ¿por qué todos se ven tan débiles, como si no pudieran siquiera quedarse quietos? A juzgar por sus cifras, deberían ser físicamente fuertes. Sin embargo, no le quedaba tiempo para preguntarse por qué era su turno. Un guardia gritó su nombre, Good, sí. Good apretó los puños y entró a zancadas dentro de la tienda. El espacio interior no era demasiado grande, y parecía haber sido dividido en varias áreas usando cortinas. De acuerdo a su orden de llegada, la fila de participantes se sentó delante de un hombre con uniforme militar. Las banquetas en las que se sentaron eran un poco extrañas, como si estuvieran diseñadas para hacer que la gente se sintiera incómoda, porque la gente tenía que pararse de puntillas para sentarse. Para alivio de Good, Sanko estaba en el mismo lote que él. Estoy a cargo de esta prueba, dijo el hombre de uniforme. No es necesario que sepa mi nombre, porque la mayoría de ustedes pronto serán eliminados. Incluso si tiene la suerte de pasar esta prueba, es simplemente el primer paso. Para unirse al ejército, todavía tiene mucho más aprender. ¿Es esto un reclutamiento para el segundo ejército, o para una reserva que es más nueva que él? ¿Segundo ejército? Good pensó para sí mismo. Sea lo que sea, siempre que el pago sea suficiente para ofrecernos a Rachel y a mí una vida mejor, voy a intentarlo. Aquí están las reglas, dijo el hombre de uniforme. Todos ustedes pondrán los pies en el taburete y mantendrán esa postura durante 5 minutos. No importa lo que vean, deben permanecer en el taburete. Por supuesto, si sus pies tocan el suelo, significará que no pasaron la prueba. Ahora, prepárense para comenzar. Los participantes se miraron el uno al otro. Tan sencillo. El oficial se burló. Sin responder, él apartó las cortinas a su alrededor. De repente, un rayo de luz blanca extraña abrumó a Good. Cuando volvió en sí, descubrió que flotaba en el medio de lo alto del cielo. ¡Ah! Gritos estridentes sonaron de nuevo, y al mismo tiempo se escucharon algunos golpes sordos. Esto despertó un estallido de pánico. Inconscientemente, Good quería luchar con sus extremidades, en el vano intento de escapar de ser destrozado en pedazos, pero el leve toque de temblor bajo su trasero lo trajo de inmediato a la realidad. Todavía estaba sentado en el taburete, pero lo que siguió fue aún más terrible. Él no siguió flotando por mucho más tiempo. Pronto las nubes circundantes comenzaron a elevarse, lo que significaba que estaba cayendo. La sensación de la caída rápida que sentía estaba fuera de toda descripción. Good sintió que su corazón casi se le subía a su garganta. Su cerebro le advertía de un peligro extremo, pero su razón le decía que debajo de su trasero había un taburete invisible. Bajo estos dos pensamientos contradictorios, la cara de Rachel apareció en su cabeza finalmente.
Punto. La luz blanca desapareció, y lo que apareció en su campo de visión fue la tienda de nuevo. No está mal. El oficial aplaudió. Pasaste la primera prueba y tu rendimiento fue mucho mejor que el lote anterior. De todos modos, todavía hay varias pruebas esperándote. Espero que puedas mantenerte hasta el final. ¿Es esto solo la primera prueba? Gut se tragó su propia saliva. Descubrió que le temblaban las manos y que tenía la espalda helada. Fue como si acabara de salir de un charco de agua. Maldición. Esa caída no fue el final. Después, a través de su vista, se vio a sí mismo escalando unas cuantas veces más, e incluso se deslizó por escarpados acantilados a lo largo de las cimas de las montañas. Sentía que podría chocar contra las rocas en cualquier momento. Sencillo. Gut recordó la burla en el rostro del oficial cuando entró en la tienda. No, Dios. Debe haberme bendecido para que yo todavía esté sentado en el taburete en este momento. Gut inclinó la cabeza y miró a ambos lados. La mitad de los taburetes estaban vacíos y Sanko no estaba por ningún lado. Capítulo 1048, una persona inesperada. ¿Han caído al suelo por miedo o fueron golpeados por alguien más? Al estar desorientado, uno podría golpear a alguien desde el taburete en pánico. Después de todo, no estaban muy dispersos. Quedarse quieto en el taburete hasta el final requería un poco de suerte. También, Gut no sabía si celebrar o sentirse decepcionado. Por supuesto, cuantos menos competidores, mayores eran posibilidades de ser elegido, pero tenía que realizar los siguientes exámenes sin Sanko. Antes de que pudiera pensar más al respecto, fue llevado a un compartimento cercano. El espacio para la segunda prueba tampoco fue grande. Una vez más, 10 sillas se colocaron en el centro de la habitación. Sin embargo, su disposición fue diferente. Se organizaron en un círculo y se combinaron con un anillo de hierro. Debajo del anillo de hierro, había un soporte para permitir que el anillo girara libremente. Siéntense en sus lugares. El probador dijo con frialdad. Las reglas para la segunda prueba son las mismas que la primera. Manténganse en sus asientos, y procuren aguantar hasta el final. Nadie se atrevió a llamarlo simple esta vez. Todos subieron cuidadosamente al anillo de hierro y se sentaron en sus sillas. Cuando el oficial ordenó que comenzaran, los dos guardias se adelantaron, agarraron las manijas detrás de las sillas y empujaron para girar el anillo de hierro. Como Gut había esperado, las sillas comenzaron a girar. Al principio, los participantes no respondieron mucho. Con la aceleración de la rotación, comenzaron a sentir incomodidad. Sin embargo, los soldados no tenían la intención de detenerse. Bajo la orden del oficial presidente, ejercieron más esfuerzos para empujar el anillo. Inmediatamente, la tienda se llenó con los crujidos de las sillas. La visión de Gut se volvió más y más borrosa. El cielo y la tierra le daban vueltas. Esa era la única sensación que quedaba en su cabeza. Gut no se había recuperado completamente de la influencia traída de la primera prueba. El intenso mareo provocado por la segunda prueba le revolvió el estómago, lo que casi hace que vomitara. ¿Qué tipo de prueba es esta? El ejército está reclutando monstruos. Gut apretó los dientes e intentó mirar a los soldados como una distracción, pero descubrió que los soldados estaban mirando hacia el techo de la tienda para evitar mirar directamente el anillo de hierro mientras sus manos solo estaban repitiendo el simple movimiento de empuje, no siendo afectado por la rotación en absoluto. Esto no es justo. Gut lloró en silencio. El oficial solo les dijo que se quedaran hasta el final, pero no les dijo cuándo llegaría el final. ¿Qué pasa si la rotación dura una hora? Probablemente me desmaye en esta silla. Su intento de enfocar su vista agravó su mareo. Al no poder contener las náuseas por más tiempo, Gut terminó vomitando. El hedor agrio de repente se precipitó en sus fosas nasales. Como una reacción en cadena, su vómito llevó a los demás a vomitar también. Inmediatamente, el olor en la tienda se volvió extremadamente horrible. Algo de líquido volador y comida medio digerida. Incluso se pegó en la cara de Gut. Yo no puedo soportarlo más. Pare. No pude evitarlo. Gut finalmente entendió por qué habían escuchado sonidos de vómitos afuera de la tienda. Esto es muy difícil, pero lo importante era el objetivo a la que la prueba quería llegar. ¿Es esto realmente un reclutamiento para el ejército? ¿Acaso fue un engaño para torturarnos a propósito? Cada segundo fue una tortura. Gut sintió ganas de darse por vencido en cualquier momento. Sin embargo, no soltó su gancho en el respaldo de la silla hasta que el anillo de hierro dejó de girar. Solo 3 participantes quedaron. El oficial mostró una rara expresión de elogio. Bien hecho. Ahora estás un paso más cerca de ser calificado. Descansa durante 5 minutos. A partir de la segunda prueba, la dificultad disminuirá.
Simplemente trátalos en serio y estarás bien. Sin embargo, en ese momento, los participantes dejaron de confiar en el probador. Estaban preparados para cualquier eventualidad. Frotándose casualmente la cara con sus mangas, caminaron solemnemente hacia el siguiente compartimento. Para su sorpresa, Good descubrió que el oficial no había mentido. La tercera prueba requirió que los participantes entraran en un anillo hueco y rodaran al otro extremo de la tienda en 4 patas. Nadie fue eliminado. La cuarta prueba requería que exploraran un conjunto de imágenes extrañas con grumos de colores similares y señalaran los patrones de animales ocultos. Una vez más, todos pasaron. Sin embargo, la duda en el corazón de Good se hizo más y más fuerte. La quinta prueba requirió un chequeo desnudo. La sexta prueba requería que señalaran las direcciones de las flechas en un vidrio luminoso. Aunque todos se desempeñaron de manera diferente, el resultado salió bien. Mientras Good y otros 2 participantes esperaban la siguiente prueba, el oficial los sacó de la tienda. Good encontró otra carpa más pequeña en la puerta trasera de la carpa grande. Los guardias, uniformados negros, rodeaban estrechamente esa área. Parece que alguien importante estaba adentro. Señor, ¿estamos? Alguien no pudo evitar preguntar. El oficial sonrió. Olvidé felicitarlo. Las pruebas terminaron. Todos pasaron el filtro preliminar. Solo, esperen aquí. Serán recibidos más tarde. ¿Es esto solo el filtro preliminar? Acerca de la mención de tratamiento en el aviso Good, repentinamente se detuvo en medio de su interrogatorio. Maldita sea, el ejército seguramente no recibiría a los que vinieron por el tratamiento, al igual que los caballeros que siguen mencionando. Honores. Desde que pregunté por el tratamiento tan apresuradamente, el agente probablemente me tomará como una persona codiciosa. A pesar de eso, el oficial no mostró ningún signo de insatisfacción. En cambio, miró cuidadosamente a Good y le preguntó, ¿tienes una gran necesidad de dinero? Yo, no es nada. Después de todo, el alto trato del primer ejército es bien conocido en Neverwinter. En realidad, esa fue también mi intención original al unirme al ejército. El oficial se encogió de hombros y dijo, la respuesta es sí. Los subsidios de educación, los subsidios de subsistencia y los pagos mencionados en el aviso se realizarán en su totalidad. Las siguientes pruebas son para decidir qué tan lejos puede llegar, aparte de ofrecer excusas para cortar su bienestar. Como dije, para convertirse en un verdadero soldado, todavía tiene mucho más que aprender. Good fue instantáneamente abrumado por una gran sensación de felicidad. Fui aceptado, con un pago más que el del tío Bucky, subsidios suficientes para apoyar a Rachel y a mí. Todo eso se ha hecho realidad. Inmediatamente, sintió que lo que sufría dentro de la tienda no era nada. Mientras pensaba, incluso probó un toque de dulzura. Gracias, señor Good. Rápidamente se inclinó con entusiasmo. Haré todo lo posible para unirme al primer ejército lo más pronto posible. Los otros 2 participantes también estaban muy emocionados e hicieron una reverencia siguiendo el ejemplo de Good. Pero hay una cosa que quiero decirte. De hecho, muchas personas se unen al ejército por el alto tratamiento, pero lo que les hizo quedarse no es la paga. El oficial sonrió descuidadamente. En el ejército, hay cosas que vale la pena seguir. Un día, descubrirás que lo que persiguió al principio ni siquiera valdría la pena mencionarlo. Hizo una pausa leve, como si pensara en algo que valga la pena recordar. Muy bien, todavía hay muchos esperando ser probados. Nos vemos en otra oportunidad. Resulta que la otra parte no es una persona indiferente, silenciosa y despiadada. Good se sorprendido un poco. Señor, dado que pasamos las pruebas, podemos saber su nombre. Ahora, soy Banner. Entonces el oficial regresó a la carpa grande. Después, otros participantes calificados salieron gradualmente de la gran carpa y se unieron a Good. En la cola. El reclutamiento no había llegado a su fin hasta la tarde. Después de calcular, Good encontró que 16 soldados preliminares que se filtraron el primer día. Los guardias se acercaron, los ordenaron en fila y los escoltaron hasta la última tienda. El mobiliario interior era bastante simple, no había nada excepto un largo escritorio. Good descubrió que los guardias parecían muy nerviosos y que los otros participantes a su lado estaban respirando pesadamente. Ah, ¿son esos los candidatos a caballeros que seleccionaron? Un hombre alto parado al lado del escritorio los miró de arriba a abajo con gran interés, mientras sus ojos mostraban que tenía la intención de inspeccionar a los detenidos. Good se sobresaltó. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué caballeros? ¿Podría ser que lo que el primer ejército reclutó son caballeros? ¿Cómo puede ser esto posible?
Ese es un título que solo los descendientes de los nobles podrían tener. Con mi estado, ni siquiera puedo ser elegido como escudero. ¿Caballeros del aire? Estoy seguro de que es un título que se le ocurrió a mi hermano mayor. Una voz femenina eufónica sonó. Están lejos de llegar allí. Tómenlo con calma. Bien ahora, todos. Ustedes irán a los lados y dejarán el espacio central vacío para ellos. Pero, dijo el guardia principal con vacilación. Está bien. Alguien detrás de mí me está protegiendo. Si Su Alteza, antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Good vio a la gente frente a él alejarse y una chica con una apariencia asombrosamente bella se mostró. Sus ojos eran tan brillantes como gemas y su rostro era aún más inocente que la nieve blanca. Cualquiera que ponga sus ojos en ella no la olvidaría. Si es posible, Good deseó poder seguir mirándola. Aún así, se obligó a mirar hacia otro lado y se inclinó respetuosamente. Su hermoso cabello largo y gris indica su identidad. Incluso como un nuevo inmigrante, Good sabía lo que significaba ese color de pelo. Era el símbolo de la familia real Greycastle. En Neverwinter, solo había una chica de este origen. Ella era la hermana de su majestad Roland, Tilly Wimbledon. Respetos a su Alteza. Todos se arrodillaron ordenadamente. Capítulo 1049, la recompensa de la princesa. Levántense, dijo tranquilamente Tilly. Sé que debes estar desconcertado en este momento. ¿Por qué los militares reclutan a residentes no oficiales? Porque las condiciones de la presentación son tan extrañas. ¿Y por qué te explico esto? De hecho, estos problemas son difíciles de explicar, pero los encontrarás fáciles después de que los experimentes en persona. Por lo tanto, no lo detallaré aquí. Simplemente mencionaré algunos puntos. Antes que nada, no se está uniendo al primer ejército ni al segundo ejército. Es un nuevo ejército, que mi hermano pretende establecer. Es diferente de cualquier otro ejército, por lo que la proyección también será más especial. Sus palabras causaron un gran revuelo entre la multitud. Sin lugar a dudas, el nuevo ejército ofreció una ruta de promoción más amplia y era menos probable que fueran marginados. Para aquellos que no tenían antecedentes, obviamente era la mejor opción para desarrollarse en un ejército completamente nuevo. Incluso un tonto podría darse cuenta, pero solo se puede contar como miembros de la reserva ahora, continuó la princesa. Es tan diferente que no tengo ninguna referencia. Esto significa que todo debe comenzar desde cero, y las dificultades definitivamente irán más allá de su imaginación. Comparado con esto, lo que encontraste antes no es nada. Aquí hay 16 personas, pero me temo que solo uno o dos, o ninguno de ustedes, puede convertirse en un caballero aéreo. Good no pudo evitar jadear ante sus palabras. Lo que le sorprendió no fue lo difícil que fue, sino la primera mitad de sus palabras. Él podría ser un caballero. Aunque no sabía la diferencia entre el caballero aéreo y el caballero tradicional, era inconcebible que la gente común de familias pobres pudiera tener esta oportunidad. Sería tan difícil. Eso sería natural. Sintió que su corazón comenzaba a arder. Él estaba aún más sorprendido por lo que ella dijo a continuación. Además, en esta ciudad, no, en el mundo, solo mi hermano y yo realmente entendemos lo que es el nuevo ejército, pero el rey está demasiado ocupado como para poner demasiada energía en el proyecto. Por lo tanto, seré responsable de enseñarles en el futuro. Sus palabras golpearon a todos como un trueno. ¿Su Alteza Real nos enseñaría personalmente? En otras palabras, ¿tendrían la oportunidad de convertirse en los caballeros conferidos por la princesa de Greycastle? Incluso si no se les confiriera el dominio y el título nobiliario, era un gran honor, especialmente para los nuevos inmigrantes como el que no tenían nada. Los demás tampoco pudieron calmarse. Si no fuera por miedo a ser grosero con la princesa, seguramente hubieran aplaudido hace mucho tiempo. La mejor evidencia fue la respiración rápida a su alrededor. Todos los aprendices calificados serán entrenados juntos en el nuevo distrito de Sallow Beach. Obtendrán nuevas residencias e identidades oficiales y, a partir de ese momento, te convertirás en miembro de la nueva ciudad del rey. Tilly extendió su mano y lo presionó. Recuerden, aunque solo son aprendices, también son miembros del ejército. Sus acciones serán restringidas. Si se retiran a mitad de camino, se considerarán como deserción a las órdenes militares, resultando en un castigo severo. ¿Entienden? Sí, Su Alteza. Se sorprendieron por la solemne advertencia de la princesa causando que sus respuestas no tan fueran fuertes, pero nadie mostró arrepentimiento. Muy bien. Finalmente, preste juramento al rey de Greycastle.
Tilly se volvió hacia el hombre alto. En la mesa, Vader. Este último asintió con la cabeza mientras presionaba su pecho y luego sacó una hoja de papel blanco de su bolsillo. Ahora repite cada palabra que digo. El contenido del juramento fue muy fácil de entender, incluso muy directo. Por ejemplo, nunca seré desleal al rey Roland y no tengo hostilidad hacia las brujas. ¿Quién se atrevería a ser hostiles con ellas? Pensando que también se decía que su Alteza era una bruja, Good levantó inconscientemente su voz al máximo como si eso pudiera mostrar su lealtad. Después de que se completó el juramento, los guardias dieron un paso adelante y distribuyeron paquetes en sus manos. Desde este momento, eres un miembro del ejército. Tilly sonrió. Se espera que la primera ronda de reclutamiento dure aproximadamente una semana, y luego el entrenamiento comenzará. Oficialmente, las cosas en el paquete son mi recompensa personal y también lo que debes dominar. Punto. Cuando Good regresó a la plaza central, ya estaba oscuro, y la mayoría de las personas que habían acudido al reclutamiento se habían ido hace mucho tiempo. El tío Bucky y Sanko también desaparecieron. Esto no fue inesperado. Nadie pensó que la evaluación llevaría tanto tiempo. Tenían que cuidar de su familia, por lo que no podían permanecer en la plaza por mucho tiempo. Por el momento, no podría importarle mucho. Él sostuvo el paquete fuertemente en sus brazos y corrió hacia el área de su residencia temporal. Estaba lleno de alegría y sentía que estaba lleno de poder. No sintió frialdad ni siquiera con el viento frío. La nieve bajo sus pies se quebró y el camino pisado por los transeúntes era como un faro marrón oscuro. Podría estar cubierto de nieve blanca mañana, pero por ahora, lo guió a casa. Entró en la choza de barro, era pequeña pero cálido, y descubrió que Rachel estaba cocinando avena. Lo siento, volví tarde, hoy. Lo sé, interrumpió la chica animada. El tío Bucky de al lado ya me lo había dicho. Has encontrado un buen trabajo, ¿verdad? Sin esperar a que él contestara, ella extendió su mano derecha hacia él. ¿Dónde está la comida sabrosa? ¿Qué? Oye, me prometiste que me traerías un panquecito de huevo. Rachel curvó la boca en señal de insatisfacción. Demonios, en realidad me olvidó de todo. Good rápidamente le prometió, la próxima vez, podrás comer un panqueque cada semana. No, dos. Rachel preguntó dudosa, ¿de verdad? Por supuesto, no es un trabajo ordinario. He visto a su Alteza. Good se quitó los zapatos mojados, enrolló la mitad de las perneras del pantalón, se sentó junto al fuego antes de sacar cuidadosamente el paquete del bolsillo. Mira, esto es lo que ella me dio. ¿Qué hay adentro? La curiosidad de la niña abrumaba su descontento. Tampoco lo sé. Abrámoslo, dijo Good, desplegando el paquete. Él estaba un poco conmocionado y dijo, esto es un libro, dijo Rachel. Sacó todas las cosas y descubrió que era una pila de libros. Cada portada estaba impresa con diferentes imágenes y se veía muy delicada. Desafortunadamente, no podía entender una sola palabra. ¿Puedes ayudarme a leerlo? En este momento, solo podía pedir la ayuda de Rachel. La chica sonrió orgullosamente, no puedo garantizar que pueda entender todo. Bueno, esto es un libro para aprender a leer y, también hay uno para las habilidades de escritura, esto se usa comúnmente para aprender el vocabulario, y la tercera es. ¿Eran estas cosas lo que Sanko aprendió? La imagen en la portada resultó ser un resumen del contenido. Por ejemplo, se imprimió una pluma en lectura y escritura, y letras estereoscópicas de todos los tamaños en el vocabulario. De alguna manera, Good estaba un poco decepcionado. Había pensado que sería una recompensa de su Alteza a la persona calificada. No tenía que ser valioso. Incluso un rollo o un documento sería al menos un símbolo de honor. Si fuera conocido por otras personas, definitivamente comenzarían a reírse de él por soñar despierto. ¿Cómo podría su Alteza poner en sus manos los libros de texto de educación primaria y él aceptarlos como recompensa? Sin embargo, Good pronto se recuperó. Una cosa era cierta. Si quería ser un caballero, naturalmente no podía ser analfabeto. De hecho, tenía muchas cosas que aprender. En ese momento, la portada de un libro atrajo la atención de Good. Nunca antes había visto el objeto que se encontraba en la imagen, que era como un enorme cometa, y un gran pájaro volando alto. Tenía 2 pares de alas, muchas veces más grandes que el tamaño de un hombre, y la mujer sentada sobre él era como la princesa. El mar brillaba bajo sus pies y el continente, que se suponía que era vasto, se convirtió en una pequeña porción. Esta perspectiva era exactamente lo que él había visto en la primera ronda de evaluaciones. No pudo evitar contener la respiración. Rachel, ¿qué está escrito en este libro?
Oh, déjame ver. Rachel se acercó y dijo, vuelo, y operación. Eso es correcto. Ella aplaudió y lo leyó de nuevo, se llama Principio de vuelo y Manual de operación. Capítulo 1050, un difícil rompecabezas. Una semana después, Tilly puso la lista de nombres en el escritorio de la oficina de Roland. ¿Cómo fue el reclutamiento? ¿Le fue bien? Roland le sirvió una taza de té y preguntó, cuidadosamente. Siempre ha sentido una sensación de culpa persistente al enfrentarse a esta hermana nominal suya, a excepción de Anna, a quien dijo la verdad por su propia iniciativa. Tilly fue la primera en descubrir que él no era el príncipe Roland. Cuando los demonios voladores atacaron a Neverwinter, las acciones de protección de Tilly lo hicieron darse cuenta de que ella había aceptado completamente su alianza, pero la culpa en su corazón no se había aliviado en absoluto. Después de todo, fue él quien ocupó el cuerpo del príncipe Roland. Al principio, había planeado ocupar la identidad de su hermano sin dar ninguna explicación. Sin embargo, cuando descubrió que ella no lo culpaba, él, en cambio, se sintió incómodo. Por supuesto, solo guardó esto en su mente, pero no lo mencionaría repetidamente. La mayoría de las personas que insistieron en obtener una respuesta morirían por ella, y él lo sabía muy bien. Salió bien, excepto por el número de aprendices. Tilly tomó la taza de té y sopló suavemente antes de beberla. Seleccioné a 124 personas de los inmigrantes, y 73 de ciudadanos oficiales. Menos de 200 personas. Me temo que un grupo tan pequeño de personas puede tener poco impacto en nuestra lucha contra los demonios. Siempre es difícil comenzar. Roland vio la lista. Después de dar unos ensayos de ejemplo, seguramente atraerás a más personas en la segunda ronda de reclutamiento. Entonces no estará limitado a Neverwinter. Aunque diferentes personas tenían visiones diferentes, el anhelo de la humanidad por el vasto espacio estaba grabado en sus huesos. Desde el momento en que nació la civilización, la gente comenzó a mirar hacia el cielo estrellado, ya sea imitando a los pájaros o haciendo globos. La exploración del cielo no fue comenzada en la era de los aviones. Los exploradores de la sociedad de maravillosas artesanías fueron el mejor ejemplo. Por lo tanto, Roland no estaba preocupado por la atracción de la fuerza aérea para las personas. Lo primero que debía hacer era capacitar a un equipo que pueda volar. De todos modos, sabía que la capacitación de los pilotos no era una tarea fácil. En una época en la que el sistema de control de vuelo todavía era inmaduro, la cualidad más importante de un piloto era talento. Sin miedo a la altura, la resistencia al mareo y la coordinación física eran solo requisitos básicos. El sentido de la orientación espacial, la comprensión del avión e incluso la velocidad de reacción determinaron si una persona estaba calificada para ser piloto. La obediencia y la fiabilidad de los veteranos del primer ejército fueron extremadamente altas. Estaba bien seleccionar a unos cuantos soldados sobresalientes como oficiales militares centrales, pero era imposible transferirlos a la Fuerza Aérea. Esta fue la razón por la que decidió seleccionar entre los nuevos inmigrantes. El conocimiento se puede adquirir aprendiendo, pero el talento es inherente. Sería mejor encontrar personas más calificadas que forzar a los que no lo eran. Según el informe, casi 3.000 personas se inscribieron en una semana y casi 200 de ellas fueron calificadas. Desde este punto de vista, fue un paso inteligente incluir residentes temporales desde el principio. Pasando a la última página de la lista de nombres, Roland se sorprendió y preguntó, ¿6 personas no pasaron la parte del juramento? Sus pensamientos eran diferentes de las cosas que decían, por lo que fueron tomados por Vader. Para interrogarlos, respondió Nightingale. 2 de ellos eran ciudadanos oficiales de Neverwinter. Roland frunció el ceño. En teoría, esto no era algo que valiera lo sorprendiera. La inconstancia de las personas era común y solo se tardaba un instante en pasar del bien al mal. Él nunca había esperado que esas personas permanecieran iguales por siempre. Sin embargo, cuando realmente lo afrontó, todavía sentía una sensación de desilusión. Podrían haberlo seguido a una nueva era mejor. Incluso habían visto el umbral de la nueva era. A pesar de eso, se rindieron frente al umbral. ¿Has descubierto la razón? Había planeado decírtelo después de hacer una investigación exhaustiva, dijo Nightingale, descuidadamente. Fueron comprados por un comerciante extranjero, con la esperanza de infiltrarse en el ejército para obtener más información sobre las armas de fuego. El departamento de policía actuó pero solo atrapó a los asistentes del comerciante que se quedaron en el hotel. Luego le pedía Summer que creara un flashback si descubrió una carta de la ciudad del viejo rey.
por el contenido. El cerebro detrás de él parecía ser un noble. De todos modos, hemos encontrado su paradero, apariencia e identidad, y su retrato pintado por Soraya fue enviado a Cío por el animal mensajero. Creo que no podrá escapar durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Roland no pudo evitar reírse, y el desagrado anterior se alejó. Frente a un modelo de investigación tan poco razonable, los revoltosos eran realmente miserables. Hubo un problema. Nightingale parpadeó. No, hiciste un buen trabajo. Roland presionó su sonrisa. Dado que son reacios a darse por vencidos, el área de la mina de la cuesta norte obtendrá nuevas manos. Parecía que los antiguos nobles no se daban por vencidos por completo. Mientras encontraran alguna posibilidad, tratarían de recuperar el sistema noble. Él no estaba sorprendido por eso. Después de todo, el sistema feudal había durado casi 1,000 años y todavía existía en los otros 3 reinos. Fue imposible hacerla desaparecer de la noche a la mañana. Bueno, Tilly se aclaró la garganta, cambiando el tema de vuelta a los negocios. El problema de los aprendices está resuelto. ¿Dónde está el avión? Bueno, por cierto, Evelyn ha hecho recientemente un tipo de bebidas de caos con un excelente sabor. ¿Quieres probar? Oh, genial, digo no. Tilly pronto se recuperó. Estamos hablando del avión. Ni siquiera has hecho un prototipo del avión, ¿o sí? Bingo. De todos modos, tienen que empezar a aprender a leer y dominar la teoría básica. Si es solo para la demostración, entonces un planeador. No, interrumpió Tilly seriamente, incluso si usáramos un planeador, una versión modificada sería totalmente diferente de la original en la práctica, sin mencionar un avión nuevo. Si no lo operara en persona, ¿cómo podría instruirlo? De hecho, es temprano para que los alumnos manejen el avión, pero tengo que pasar al menos un mes de antelación para comprender a fondo su rendimiento y hacer un ajuste en el manual de vuelo. Desde que me pediste que me encargara de ello, soy, naturalmente, responsable de instarte a que hagas lo que debes hacer. Era la primera vez que Roland veía el aspecto serio de la princesa Tilly. Aparentemente, ella era realmente aficionada a este gran juguete que podía volar y combinar con su habilidad. El único problema fue que Roland subestimó la dificultad de hacer un avión completo. Tenía la intención de hacer un biplano que solo tuviera un conjunto de potencia y combustible más que un planeador, pero su complejidad ya se había multiplicado, incluso si podía buscar los diversos materiales en el mundo de los sueños. Si tuviera que diseñarlo solo, probablemente no finalizaría el prototipo del avión en unos años. Lo sé, sacudió la cabeza impotente. En 2 semanas, te daré un prototipo terminado que puede volar. Entonces eso es un trato. Tilly sonrió levemente. Por cierto, ¿dónde está el nuevo tipo de bebida de caos que tiene un gran sabor? Por favor, déjame probarlo. Punto. Extraño. Después de que la princesa Tilly se fue con una botella llena de Chaos Drink, Nightingale murmuró en voz baja. ¿Qué pasa? Roland preguntó. Ella se dirigió a ti como hermano varias veces en público antes, pero cuando te ve en privado, rara vez lo hace. No es extraño. ¿Lo es? Él se sorprendió, pero, ¿por qué? Yo tampoco lo sé. Se miraron el uno al otro y se acariciaron la barbilla, reflexionando sobre este difícil rompecabezas.